Para construir un objeto de coordenadas necesito un constructor. Es decir, tengo que proporcionarle, yo como programador, a la clase un constructor de objetos. Los constructores no están en la interfaz. Primera cosa que tenemos que aprender. Los constructores no están en la interfaz. Los constructores están en la clase. Entonces, me tengo que venir aquí y proporcionarle al menos un constructor a coordenadas IMPL. Claro bien que he dicho al menos un constructor, porque una clase puede tener todos los constructores que quiera, siempre y cuando se diferencien en sus argumentos, ¿vale? Entonces, el método más sencillo para construir un objeto de tipo coordenadas es, voy a darle un constructor sin argumentos, que me construya un punto. ¿Qué punto le voy a dar que construya? ¿Qué latitud y qué longitud van a tener? Bueno, pues puedo decir, bueno, pues mira, como no me has dado ni latitud ni longitud, 0 para latitud, 0 para longitud. Eso podría ser la primera de las opciones. Y esa es la primera de las opciones que vamos a hacer. Vamos a implementar un constructor para coordenadas en el que yo no le dé argumento y me construya la coordenada 0, 0. ¿Cómo se hace eso? Los constructores tienen que ser públicos, lógicamente. Si no doy un constructor público, entonces nadie va a poder construir un coordenadas, y si nadie puede construir un coordenadas, de nada sirve todo lo que estoy haciendo. Es obvio, ¿no? ¿Cómo se llaman los constructores? Eso también es muy importante. Los constructores se llaman igual que la clase. ¿Cómo se llama el constructor? Pues se llama coordenadas, ¿veis? La clase se llama así, la clase se llama así, aquí también lo vemos, y el constructor se llama así. Bien, otro error muy común es querer que los constructores devuelvan algo. Los constructores lo único que tienen que hacer es darle valores a los atributos. No hay return, no hay void, no hay nada de nada. Entonces, mi primer constructor, como he dicho, no va a recibir argumentos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ponerle a la latitud el valor 0 y a la longitud el valor 0. Fijaros que inmediatamente han salido en azul. Así que yo ya tengo mi primer constructor. Voy a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo? Me vengo aquí y ahora estas coordenadas que yo no tenía construidas las voy a construir. ¿Cómo las construyo? Invocando al constructor. ¿Cómo se invoca un constructor? Con el operador new. Entonces, C1 igual a new coordenadas IMPL, construye un objeto C1 de tipo coordenadas, ¿y cuáles serán su latitud y su longitud? 0, 0. Esto normalmente lo veremos en una sola sentencia, es decir, esto que está aquí, normalmente se pone aquí. Es decir, se declara y se construye a la vez. Eso es lo habitual. Pero se puede hacer por separado, ¿de acuerdo? Y no habría problema. Voy a poner uno de un tipo y otro de otro, para que lo veáis. Construido dos objetos. Si yo digo ahora que esto funcione, esto va a funcionar. Y me dice, el punto C1 es coordenadas.coordenada impl @15 tal, y el punto C2 es tal y tal, y la distancia es 0, 0. Vamos primero a ver el problema de la distancia, a ver si realmente está funcionando a distancia. ¿Cómo hago? Bueno, pues voy a modificar las coordenadas de C1 y C2, ¿vale? Ya que tengo los métodos set. Entonces voy a modificar la coordenada, por ejemplo, de latitud de C1. Le voy a poner 3. Voy a modificar, por ejemplo, la coordenada de longitud de C2 y voy a poner, por ejemplo, 5. Si le pongo 3 y 4, me va a quedar un triángulo rectángulo y la distancia entre los dos puntos va a ser 5, ¿no? 3 al cuadrado, 9, más 4, más 16, 25, al cuadrado, 5. Así que la distancia va a ser 5 ahora. Vamos a ver si funciona. La distancia está bien allá. ¿Qué le pasa a C1? ¿Por qué no me imprime los valores de la fisa, latitud o longitud de C1? Me ha puesto un identificador del objeto. ¿Por qué me pone un identificador del objeto? Por una razón muy sencilla. Porque cuando yo le digo, muéstrame en consola C1, el ordenador dice, ¿y qué es C1? ¿Sabemos o le hemos dicho al ordenador cómo queremos que saque un punto? No se lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace de nuevo yendo a coordenadas IMPL, porque no hemos terminado con él. Lo voy a poner aquí al final. Si yo quiero que cuando muestre en consola un objeto de tipo coordenadas, lo muestre en un determinado formato, tengo que decírselo en un método que se llama toString. Tiene que llamarse así. Es decir, tiene que ser un método que devuelve un string y que se llama toString, con la S mayúscula.
la S de toString mayúscula. Este método ya existe en Java, lo que pasa que por defecto lo que hace es mostrar un identificador para el objeto. Si yo quiero cambiar este método toString por uno concreto que a mí me interese, tengo que decirle a la clase cómo quiero yo mostrar un punto. Entonces el método toString lo que hace es convertir, como su nombre indica, convierte un objeto en una cadena de caracteres. Y esa es la cadena de caracteres que concatena cuando yo hago un system.out.println aquí. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que fuera el toString de coordenadas? Pues lógicamente paréntesis, latitud, coma, longitud, cierra paréntesis, ¿no? La forma habitual de representar un punto. Así que vamos a hacerlo así. ¿Qué es lo que hago? Defino un string y ese lo que hago es concatenar paréntesis más la latitud más una coma más la longitud más el paréntesis de cerrar. De nuevo lo vuelvo a decir. Esta latitud y esta longitud son dis.latitud, dis.longitud. Lo voy a poner. Llegará el momento en que dejaré de ponerlo. Pero de momento lo voy a poner. ¿Y se podría haber puesto getLatitud y getLongitud? Se podría. ¿Y se podría haber puesto dis.getLatitud y dis.getLongitud? Se podría. Vamos a ejecutar lo mismo que tenía antes. Estos métodos se heredan, palabra que también explicaremos mucho más adelante, se heredan de la clase Object. Y por tanto ya están en todo tipo que yo defino. Es interesante que os leáis la ayuda que pone toString. Dice toString. Es que esta letra tan chica que no sé si lo veis. No sé si veis ahí arriba que pone sobreescribe toString de la clase Object. Es decir, que lo que yo estoy haciendo es sobreescribir un método que ya existe. Todo objeto que yo declare en Java hereda de Object. ¿Vale? Object es la superclase. Entonces, Object tiene un conjunto de tipos entre los cuales, un conjunto de métodos entre los cuales se encuentra toString. El toString de Object lo que hace es mostrar el identificador que hemos visto antes. Ahora lo que estamos haciendo es que ese identificador sea uno concreto. En concreto, si habéis visto, bueno, insisto que es interesante que os leáis esto, para que veáis exactamente para qué se funciona. Y como veis, ha funcionado estupendamente. Ahora ya me sale un punto con las coordenadas. Bien. He dicho antes que podíamos poner más constructores. Vamos a poner más constructores. Por ejemplo, uno que parece lógico sería el constructor que recibe dos argumentos reales, ¿no? Y le da uno la latitud y otro la longitud. Así que vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama ese constructor? Pues se llama como todos, como la clase. Y no hay problema en que dos métodos se llamen igual. Habría problemas si los argumentos no fueran diferentes, pero como en este caso este tiene argumentos diferentes, va a tener dos dobles, no hay problema. ¿Y qué hace este método? Pues este también es muy sencillo. Vamos a profundizar un poco más en lo que vimos en los últimos momentos de la clase anterior, que fue el concepto de identidad y de igualdad, que estuvimos viéndolo con localDate y ahora vamos a verlo con coordenadas. Vamos a ver si somos capaces de seguir avanzando en ese concepto que es, insisto, bastante importante en la programación orientada a esto. Bien, como habéis visto, yo me he definido un punto C1, que era el 00, después un punto C2, que era el 00, le he cambiado la latitud y la longitud a uno y a otro, y después me he declarado otro. Voy a declarar el primer punto este que he declarado aquí, en vez de con las coordenadas esas que he puesto, voy a declararlo con la coordenada 0.4 puntos. Si yo le digo que me escriba cuál es el punto C2 y el punto C3, y que me calcule la distancia entre C2 y C3, vamos a ejecutarlo ahora de cómo queda. Bueno, pues efectivamente las coordenadas de C2 y C3 son las mismas y su distancia es 0, como no puede ser de otra manera. Vamos a preguntarle a Java qué opina sobre si C1 y C2 son iguales. Para no tener que escribirlo todo, voy a coger lo que tuvimos la semana pasada, ¿acordáis este if? De idénticos y iguales. Lo voy a copiar tal cual y lo voy a poner aquí. Voy a decir si C2 es igual a C3, si no, y aquí voy a decir si C2 es igual a C3. Bueno, hagan sus apuestas. ¿Qué va a salir? Sin ejecutarlo, no hagáis trampa. No son idénticos y son iguales, os dicen por aquí. No son idénticos, cosa que ya sabíamos, efectivamente no son idénticos, son separados, son C2 y C3, tienen vida propia, ya hemos dicho que los objetos tienen características independientes y por tanto son zonas de memoria diferentes y por tanto no son idénticos, efectivamente no son idénticos. Eso estaba claro desde el principio.
Pero es que esto nos dice que ni siquiera son iguales. ¿Por qué me dicen que no son iguales? Si lo son, la distancia es 0. Tiene las mismas coordenadas uno que otro. A ver, este muchacho de la primera fila que me mira con cara sorprendida. ¿Tú por qué crees que no son iguales? Es que tienes razón, porque realmente lo que nos pasa es que nosotros sobreponderamos el poder de la informática. Es algo parecido al toString de antes. Nosotros esperábamos que cuando le dijéramos muéstrame el punto C1 o la coordenada C1, pensábamos que iba a salirnos con los paréntesis, con el separado por una coma. ¿Por qué pensábamos eso? Porque pensamos que el ordenador es inteligente. Pensamos que el ordenador iba a saber que cuando yo tengo unas coordenadas iba a ponerme paréntesis, coordenada, coma, paréntesis. No, se lo tengo yo que decir. El ordenador nada más que hace lo que yo le diga. ¿Por qué estáis sobreentendiendo que el ordenador, cuando tengo la misma longitud y la misma latitud, van a decir que son iguales? ¿Por qué? ¿Se lo habéis dicho? ¿Le hemos dicho al ordenador que cuando dos coordenadas son iguales cuando tengan la misma latitud y la misma longitud? No se lo hemos dicho. Si no se lo hemos dicho, él no lo sabe. ¿De acuerdo? Porque alguien puede decir, bueno, es que es evidente. Evidente y será evidente, pero tendremos que decírselo, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Pues hay que redefinir el equals. Fijaros, es algo parecido a lo que hemos hecho antes con el toString. El toString también es una redefinición de un tipo que viene de un método que viene de object. Pues el equals le pasa lo mismo. Hay que redefinirlo. El equals por defecto es el igual igual. Si nosotros no hacemos nada, esta pregunta de aquí y esta pregunta de aquí es exactamente la misma. Porque el equals del object es igual igual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Redefinir el equals. ¿Cómo redefinimos el equal? Como nosotros queramos. Claro, en este caso es muy evidente. Dice, bueno, es que no puede ser de otra manera, pero no siempre tiene por qué ser así. ¿Cuándo dos personas son iguales? ¿Cuando su nombre y apellido coincide? No. Si ustedes están haciendo la aplicación de nuevo de los alumnos del centro, ¿cómo definimos el equals? Con el DNI. ¿Por qué? Porque dos personas pueden llamarse igual y no ser la misma. Pero eso habrá que decírselo. No es tan obvio. Si estamos haciendo la gestión de una biblioteca, normalmente los libros tienen un identificador único. No sirve simplemente con decir el nombre del libro, porque habrá libros que tengan el mismo nombre y no son el mismo. Entonces, el equals hay que redefinirlo para cada tipo, dependiendo de lo que nosotros queremos entender por igual. En este caso, insisto, está muy obvio que dos coordenadas sean iguales si solo la latitud y la longitud, pero insisto, hay que decírselo. ¿De acuerdo? Bien, el equals se pone también en coordenada INPL, claro, aquí abajo. Vamos, el sitio donde se ponga no es importante, ¿eh? El código la estructura del código dentro de una clase no sigue ninguna pauta. Simplemente que, evidentemente, eso sí, los atributos tienen que estar arriba, pero convenciones dicen que primero van los atributos, eso es obligatorio, después van los constructores, después van los métodos observadores, después los métodos modificadores, después los métodos de utilidad, y al final, por lo menos a mí me gusta esa orden, van los métodos que sobrescriben object. En el caso el toString, el equal y tal, que son métodos auxiliares, por así decirlo. Pero insisto que no es obligatorio ese orden. El orden en el que se ponga aquí dentro se puede desordenar como se quiera. Entonces aquí tendríamos que poner el método equals. El método equals, lo mismo que le pasa al método de string, tiene que tener una cabecera concreta. La cabecera del método equals es la siguiente. Esta es la cabecera que tiene que tener equals. ¿Por qué tiene que tener esta cabecera? Porque si no tiene esta cabecera, no estamos redefiniendo el que debemos. ¿Qué hace equals? Compara el objeto que invoca con el objeto que se le pasa como argumento. Sin embargo, nosotros nos vamos a ahorrar este trance. ¿Cómo que nos vamos a ahorrar este trance? Lo voy a dejar como comentario para que lo tengáis. Me voy a poner aquí abajo. Y voy a darle con el botón derecho. Y voy a pinchar donde pone source. Y voy a pintar aquí, me fue. Aquí donde pone generar hashcode y equals. Y me dice, selecciona los campos para incluir en el hashcode y en el equals. Yo puedo seleccionar uno u otro o los dos. Le doy OK. No lo vamos a preguntar, pero como veis me lo ha hecho automáticamente. De hecho, está engañando todo el tiempo. No sé si habéis fijado. ¿Veis? El toString también se puede hacer automático. Y los getter y los setter también. Y constructores usando campos también se puede. Bueno, pues una vez que tenemos el equals, vamos a ejecutar esto otra vez, a ver qué sale. Ahora sí.